Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad a la mente cuántica. Hoy vamos a algo que es muy conocido en toda América, sobre todo la de habla hispana, en Europa también, porque nació de Alemania. Yo, en los años de vida que tengo y en España, no lo he oído mucho, sí que tengo amigos que la practican, que me han hablado de ella, pero donde más lo he escuchado ha sido su impacto en América, Chile, Argentina, incluso Brasil. En México no lo sé. Y tiene que ver con la psicología Gestalt y en particular el tema de hoy tiene que ver con los principios de la percepción de la Gestalt. Me parece interesantísimo, entre otras cosas porque se utiliza en la psicología cognitiva, pero además tiene muchas aplicaciones en el mundo profesional, muchísimas. Dicho esto, lo que vamos a tratar hoy en el canal tiene que ver con principios de la Gestalt, como son la proximidad, la semejanza, el cierre, la continuidad, la figura fondo, la simetría, la dirección común. Hay varios. Si buscáis, yo he llegado a encontrar, seguro que la gente que estáis más metidos en esto me podréis corregir, ayudar y añadir. Yo he leído la ley del contraste, la ley de la jerarquización, la ley de Birkhoff, la ley de memoria, la ley de cierre, la ley de continuidad, la ley de proximidad, de simetría, de similitud, la ley de movimiento en común, ley de invariancia topológica, ley de enmascaramiento. Desde su origen hasta ahora, seguramente todo esto se ha ido modificando. ¿Y qué es? Hay terapia Gestalt, pero yo me interesa más la psicología de la Gestalt, que también es conocida como la psicología de la forma o psicología de la configuración. Y es una corriente psicológica moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos son y fueron los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka y Kurt Lewin. El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian von Ehrenfels y puede traducirse al español como forma, figura, configuración o estructura. La mente configura, gracias a ciertos principios descubiertos por esta misma corriente, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, percepción, o de la memoria, pensamiento, inteligencia y resolución de problemas. La experiencia que tiene la persona en su interacción con el medio ambiente, esta configuración tiene un carácter primario sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos no podría generar por sí sola comprensión del funcionamiento mental. Este pensamiento, para entenderlo de alguna manera más sencilla, sería el siguiente: el todo es más que la suma de las partes. Pero también hay teorías, como la del grano de arena del desierto, que dicen que el grano de arena está contenido en el desierto, que nos llevaría a otro lugar. Siempre estamos con el todo. Dicho esto, como introducción, vamos a ver los principios de la percepción. Yo tengo aquí 7. Primero en un formato de numeración y segundo ya en un formato de deep into, en profundidad, down the rabbit hole, entrando en la madriguera. Principio 1, principio de proximidad. Los elementos que están cerca unos de otros tienden a percibirse como un grupo o unidad, aunque sean diferentes. Ejemplo: si ves un conjunto de puntos agrupados en filas, los percibirás como columnas o filas dependiendo de su cercanía. Esto se aplica,
y se ha usado en el diseño gráfico para organizar menús o botones de interfaces. Tiene que ver mucho con el diseño. 2. Principio de semejanza. Los elementos visualmente similares en forma, color, tamaño o textura se perciben como pertenecientes a un mismo grupo. Elementos visualmente similares en forma, color, tamaño o textura se perciben como pertenecientes al mismo grupo. En una lista, como ejemplo, en una lista con círculos rojos y cuadrados azules, agrupamos mentalmente los círculos y los cuadrados por separado. Aplicación en diseños de tablas o infografías para resaltar categorías. Principio de cierre. Es más, muchos de nosotros hemos utilizado principios de Gestalt de manera autónoma, sin saber que se llamaba principio de Gestalt. 3. Principio de cierre. La mente completa formas incompletas si hay suficiente información para inferir la figura completa. Ejemplo, un círculo dibujado con líneas discontinuas sigue siendo percibido como un círculo completo. Aplicación de esto en los logotipos como el del World Wide Fund, el oso panda con trazos incompletos. 4. Principio de continuidad. Los elementos que siguen una dirección o patrón fluido se perciben como una unidad, incluso si se superponen. Ejemplo, líneas curvas que se cruzan se ven como dos líneas continuas, no como segmentos separados. Por ejemplo, esto se utiliza en el diseño de caminos en mapas o diagramas de flujo. 5. Principio de figura-fondo. La mente separa un elemento principal, figura, de su entorno, fondo. Esta relación puede ser reversible. Ejemplo, el famoso dibujo del jarrón de Rubin, donde ves un jarrón o dos caras según enfoques. Aplicación en el diseño de logos con efectos de positivo y negativo. Por ejemplo, el ejemplo de FedEx con la flecha oculta. Principio de simetría. Estoy enumerando, básicamente. Luego vamos a entrar en profundidad en más cosas. Principio de simetría. Las formas simétricas se perciben como unidades coherentes, incluso si están separadas por otros elementos. Ejemplo, dos triángulos enfrentados se ven como un rombo, no como dos figuras individuales. Aplicación en el diseño de interfaces equilibradas o composiciones artísticas. 7. Principio de dirección común o destino común. Los elementos que se mueven en la misma dirección o velocidad se perciben como un grupo. Ejemplo, un cardumen de peces nadando hacia la izquierda se ve como una sola entidad. Cardúmenes, muchísimos peces juntos. Aplicación. Animaciones en páginas web o de diseño de señalética dinámica. La teoría de la Gestalt explica cómo organizamos la información visual de manera intuitiva. Estos principios son claves, como he dicho, en el diseño gráfico, en el UX/UI, en la psicología cognitiva y hasta en la publicidad, como habéis podido ver, ya que ayudan a crear mensajes claros y atractivos para el cerebro. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar en la base teórica de la psicología cuántica. Y vamos a profundizar en una serie de aspectos, como son un primer apartado, que es el que voy a comenzar ahora, que tiene que ver con la base teórica en la psicología cognitiva, el contexto histórico, su posición con el estructuralismo, los principios clave. Y vamos a seguir con otros, como puede ser cómo actúan estos principios en la cognición, aplicaciones en la psicología cognitiva, un ejemplo integrador, y voy a cerrar con críticas y evolución en la psicología cognitiva. Críticas, como veréis, de las críticas no se salva nadie, ¿no? De hecho, en el mundo de Internet, si tienes muchos haters, que te va, como diría aquel, de putísima madre. Qué cosa, ¿no? Te va bien porque tienes gente que te odia. Es increíble. Bueno, en el mundo espiritual
se han cargado a todos los que han querido y amado la libertad, existieran o no existieran. ¿No? Cristo uno de ellos. Bueno, vamos a la base teórica en la psicología cognitiva. La teoría de la Gestalt se opuso al estructuralismo, que descomponía la percepción en partes y enfatizó que el todo es mayor que la suma de sus partes. En psicología cognitiva esto se relaciona con cómo el cerebro organiza patrones para reducir la complejidad. La percepción es un proceso activo, no pasivo, guiado por reglas innatas, y la mente prioriza la coherencia y el significado sobre el caos sensorial. Es decir, tres cosas. Organiza patrones, el cerebro organiza patrones. Esto lo vemos en un viaje psicodélico, por ejemplo. ¿Los ves? Los fractales. Patrones. La percepción es un proceso activo, no pasivo, que tiene reglas innatas. Y ha de haber coherencia. La mente quiere ser coherente, busca la coherencia. Y el significado sobre el caos sensorial. Es decir, el ser humano, siendo el caos algo hermoso, lindo, busca patrones de certezas. No es exactamente lo que dice aquí, pero yo lo quiero interpretar así. La mente prioriza la coherencia, lo que signifique coherencia, porque para cada uno significa una cosa, y el significado sobre el caos sensorial. Y esto se establece, por ejemplo, nosotros queremos certezas en nuestra vida. No nos gusta, no sé dónde voy a ir, no sé qué voy a hacer, pero dónde voy a ir y qué vamos a hacer. Y vamos a saltar, no vamos a saltar, a qué hora vamos a saltar. Y el avión tiene alas y el avión tiene hélice y si voy a la nieve tengo que llevarme, pero no tengo esto. Entonces es muy interesante lo del Gestalt porque tiene una aplicación en lo cotidiano. Entonces, la base teórica en psicología cognitiva de la Gestalt es organiza patrones, el cerebro organiza patrones, la percepción es un proceso activo y la mente prioriza la coherencia sobre el caos. Vamos ahora al contexto histórico y al origen de esta teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt surge en Alemania a principios del siglo XX, liderada por los psicólogos, como he dicho antes, como Max Wertheimer, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler. Estos investigadores buscaban entender cómo la mente humana organiza la percepción y su trabajo se centró en demostrar que la percepción no es simplemente la suma de sensaciones individuales, sino un proceso activo y organizado. En las influencias filosóficas de esta teoría se inspira en filósofos como Immanuel Kant, quien argumentó que la mente impone estructura y orden al caos sensorial, y reaccionó al estructuralismo. La Gestalt surgió como una crítica al estructuralismo representado por Wilhelm Wundt y Edward Titchener, que descomponía la experiencia consciente en elementos básicos, sensaciones, imágenes y emociones. Y esto tiene mucho que ver con cómo se ve, por ejemplo, la medicina, cómo se ve la psicología, cómo se ve nuestro aquí y ahora. Tiene mucho que ver con la atención, fijaros, me fascina por esto. La atención de la que hablo aquí, y de la que muchos otros hablan, por cierto, que es la conciencia de mi vibración, no con la concentración. La concentración sería una particularidad, lo que he explicado antes, ¿no? Que también es cierto que existen otras teorías que dicen el grano de arena contiene todo el desierto. Y esa es la parte que a mí me gusta. La atención, a diferencia de la concentración. Krishnamurti, para Krishnamurti lo que importa es la atención, no la concentración. Es el todo. En cuanto a la posición al estructuralismo, es importante reseñar lo siguiente. El estructuralismo proponía que la percepción podía entenderse analizando sus componentes más pequeños. Por ejemplo, para entender una melodía se estudiaban las notas individuales. La Gestalt, en cambio, argumenta que el todo es más que la suma de las partes. La percepción de una melodía no es solo la suma de notas, sino la relación entre ellas, ritmo, armonía, etc. Y sí, puede haber muchas cosas. Esto yo lo puedo explicar en fotografía. La gente, vosotros podéis ver el resultado final si yo hago una foto. Pero esa foto sale antes, nace antes, y eso es más complejo,
de hacer la foto. Yo una foto ya la he visto antes y ahí incurren un montón de cosas que tienen que ver con la cámara, que tienen que ver con la mente, que tienen que ver con el ojo, que tienen que ver con la luz. Muchísimas cosas y yo puedo jugar con eso y jugaba con eso. Pero esa foto, cuando yo la vi impresa finalmente, después de elegir cómo quiero imprimirla, para mí es una cosa muy distinta que para vosotros. No hablemos ya de la interpretación. En esa foto final, impresa, si me gustaba, yo podría contaros toda una serie de cosas que no están ahí, que yo las he sentido antes y que forman parte de ese todo de la foto. Por eso esa foto para mí es un todo. Es un ejemplo que estoy poniendo. La crítica que hace al reduccionismo es la siguiente: descomponer la experiencia en partes pierde de vista la esencia de la percepción, que es holística y organizada. Por ejemplo, Wertheimer estudió el fenómeno phi, ilusión de movimiento aparente, como en las películas, demostrando que la percepción del movimiento no puede explicarse solo con imágenes estáticas, sino con la relación que existe entre ellas. El ejemplo es buenísimo. Principios clave de la teoría de la Gestalt en la psicología cuántica. La teoría de la Gestalt se basa en 3 ideas centrales que tienen implicaciones profundas en la psicología cognitiva. A. El cerebro organiza patrones para reducir la complejidad. Procesamiento de arriba hacia abajo. La mente usa esquemas y expectativas para interpretar estímulos ambiguos o incompletos. Agrupación perceptiva. Los principios de proximidad, semejanza, cierre, etc. son mecanismos innatos para simplificar la información sensorial. Esto es importante porque lo podemos asociar incluso con la navaja de Ockham que hablaba otro día. Lo más sencillo suele ser lo más positivo. Ejemplo de esto, de cómo el cerebro organiza patrones para reducir la complejidad. Al ver un rostro, no analizamos cada detalle, ojos, nariz, boca, sino que lo percibimos como un todo coherente. Y por cierto, lo primero que hace el ser humano cuando ve a otra persona, esa primera información entra a través de la luz, es decir, de los ojos, sin que hable siquiera. B. La percepción es un proceso activo, no pasivo. Constructivismo perceptivo. La mente no solo recibe información, sino que la construye y organiza. Reglas innatas. La Gestalt propone que nacemos con mecanismos para organizar la percepción, ejemplo, preferencia por la simetría o el cierre. Ejemplo, en una imagen ambigua, como el jarrón de Rubin, la mente alterna entre ver el jarrón o las caras, demostrando que la percepción es dinámica y activa. C. La mente prioriza la coherencia del significado sobre el caos sensorial y busca patrones. El cerebro busca orden y significado en los estímulos, incluso cuando no están claramente definidos, en los estímulos. Fijaros el grado de complejidad que puede ser eso, dependiendo de los estímulos que tenga cada uno. Superdopaminas, superserotoninas, excesos, estreses, lo que queráis. Constancia, lo hemos así lo básico, constancia perceptiva. Percibimos los objetos como estables, aunque cambien las condiciones sensoriales. Ejemplos, una puerta sigue siendo rectangular aunque la veamos en perspectiva. Ejemplo, en una conversación ruidosa, el cerebro filtra los sonidos irrelevantes para centrarse en la voz de la persona que nos interesa. Esto se llama efecto cóctel. Vamos a ver ahora la relación que existe de la Gestalt con la psicología cognitiva. La teoría de la Gestalt sentó las bases para entender cómo la mente procesa la información, influyendo en áreas claves de la psicología cognitiva. Por ejemplo, en el procesamiento de la información, la Gestalt anticipó conceptos como el procesamiento paralelo, varios elementos se procesan simultáneamente, y la economía cognitiva, el cerebro busca la forma más eficiente de interpretar estímulos. Ejemplo, al leer no procesamos cada letra, sino que agrupamos palabras y frases.
Y eso es muy interesante, porque el que ha hecho cursos de lectura, yo he hecho cursos de lectura rápida, es brutal. Porque puedes llegar a agarrar párrafos enteros que los ves, es como una foto. ¡Zuf! Eso tiene un peligro también, que puedes acabar leyendo lo que te da la gana, porque tu mente va a una velocidad que flipas. O sea, vamos, no leyendo lo que pone. No hablemos ya de interpretarlo. Pero bueno, que está interesante. Al leer, repito, no procesamos cada letra, sino que agrupamos palabras y frases. En la lectura, por ejemplo, a mí me han pasado cosas que las he contado aquí, no muchas veces, pero algunas, en estados sensoriales, no digo de psicodélicos, naturales, entrar en una especie de campo cuántico, donde la letra, el concepto de la palabra, mejor más que la letra, era como leerlo y sentirlo y visualizarlo en un espacio cuántico abierto, y el significado se expandía, el significado de esa palabra. Es una sensación, además lo digo ya, brutal. Y esto lo referente al procesamiento de la información. Vamos ahora a la atención y la memoria. Los principios de la Gestalt explican cómo la atención se dirige a estímulos organizados y significativos. En la memoria, la organización de la información en patrones, agrupaciones, cierres, facilita el almacenamiento y recuperación. Ejemplo: recordamos mejor una lista de palabras si están agrupadas por categorías, es decir, semejanza. También tenemos la resolución de problemas y el pensamiento creativo. La Gestalt influyó en el estudio del insight, el momento, inspiración, donde la solución surge al reorganizar mentalmente los elementos del problema. Casi un juego de avalorios, ¿no? El libro de Hermann Hesse, que lo recomiendo, por cierto. Ejemplo: el problema de los 9 puntos, donde la solución requiere salir del marco mental impuesto por la disposición de los puntos. Es un ejemplo. También tiene que ver con la neurociencia cognitiva, donde los estudios modernos identifican áreas cerebrales como el lóbulo occipital y parietal que procesan agrupamientos y patrones visuales, validando las ideas de la Gestalt. Por ejemplo, las neuronas responden a estímulos organizados, líneas, formas, de manera preferencial. Y por supuesto, en el mundo del Gestalt, de la teoría del Gestalt, hay críticas. Se hablan de limitaciones culturales. Algunos principios, como la percepción de profundidad en imágenes 2D, varían según culturas. Sí, lo que habéis oído. La Gestalt se ha combinado con enfoques como el procesamiento de información y la neurociencia cognitiva para ofrecer una visión más completa. Está bien. Se puede utilizar y se puede ampliar. Pues como la ciencia, la física va cambiando de la clásica a la cuántica. ¿Qué pasa? Nada. ¿Y cómo actúan los principios en la cognición? El cerebro usa los principios de la Gestalt para procesar información rápidamente, evitando el esfuerzo de analizar cada detalle. Por ejemplo, proximidad y semejanza. Agrupar elementos similares o cercanos permite identificar objetos o patrones sin necesidad de atención consciente. Esto se utiliza, yo lo hice en un curso hace muchos años de mnemotecnia, de memorización, de 2 días. Y se utilizaba este concepto. Por ejemplo, leer palabras como unidades, no letra por letra. Es el principio de proximidad y semejanza. En cuanto al cierre, completar figuras incompletas ahorra recursos cognitivos. Ejemplo: reconocer un animal oculto entre las hojas del bosque. Figura y fondo en la construcción de significados. Separar un objeto figura del entorno, del fondo, es clave para focalizar la atención. En psicología cognitiva, esto explica cómo priorizamos estímulos relevantes. Ejemplo: escuchar tu nombre en una conversación ruidosa, que es el efecto cóctel. Fijaros que aquí hay una diferencia entre la atención de la que habla la Gestalt y la atención en Krishnamurti, que es todo. Priorización. En la atención plena, en la atención de la que habla Krishnamurti, no hay priorización. Hay entendimiento absoluto.
percepción de relaciones espaciales y temporales, la dirección común. Agrupar elementos que se mueven en la misma dirección es esencial para la supervivencia. Ejemplo, cuando se evade un grupo de personas caminando hacia uno. Has hecho una lectura de los elementos, agrupación de elementos. Continuidad. Seguir trayectorias como una carretera permite anticipar eventos y tomar decisiones rápidas. Digamos que está muy bien porque nos da un concepto utilitarista, si queréis, de cómo funciona hasta ahora nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro pensamiento. Y nosotros podemos empezar a partir de ahí trascender. Por eso cuando hablo, ¿sirve la meditación sí o no? ¿Cómo lo haría yo? Pues explicando conceptos anteriores antes de hacer nada. De qué es la meditación, de qué es el yoga y lo que tú quieras. Y así observamos que hay principios que explican cómo filtramos la información irrelevante, pero de nuevo, cada uno filtra a su manera. Sí, a su manera, no todos filtramos igual. Y es cierto que hay ciertos patrones que se pueden y se recuerdan mejor que otros. En el insight, la solución surge al reorganizar mentalmente los elementos, ver un objeto como herramienta, no como algo fijo. La interfaz cerebro-realidad. Los principios explican fenómenos como la constancia perceptiva, ver un objeto como estable aunque cambie su ángulo, luz o tamaño. El de una puerta rectangular que sigue siendo rectangular aunque la veamos en perspectiva. Agrupación en el reconocimiento facial. Percibir una cara como un todo, no como ojos, nariz y bocas separados. Y se puede ayudar, y se utilizan terapias, ya en psiquiatría, con la esquizofrenia, por ejemplo, en la dificultad para organizar estímulos en un todo coherente, o en el autismo, en las diferencias en la percepción de figura a fondo o agrupación por semejanza. Al leer, cuando leemos, el cerebro aplica múltiples principios de la Gestalt. Por ejemplo, el de proximidad, las letras se agrupan en palabras, el de semejanza, las palabras negras sobre fondo blanco forman líneas, la continuidad, seguimos la línea de texto sin perdernos, cierre, completamos letras parcialmente borradas. Esto demuestra cómo la cognición depende de la integración automática de estímulos guiada por la Gestalt. Entonces aquí hay cosas interesantísimas. Yo recuerdo que he hecho muchas cosas en mi vida, algunas muy divertidas, y hice un curso de alemán que salió como un desastre, no hice nada, ni aprendí nada, pero también hice un curso de hebreo de 3 meses, particular, una clase particular, y era brutal, porque aquí ya entraban otras variables. Yo escribo con la izquierda, además de eso, se escribe de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, y era increíble. Cuántas cosas ocurren en nuestro cerebro cuando nos encontramos con algo tan distinto como eso. En resumen, queridos amigos, os dejo con estos principios de la percepción de la Gestalt, simplemente como información, concepto de cosas. ¿Para qué? Para poder ir trascendiendo, para poder ir observándonos. El principio en el que he hablado último de la lectura me parece uno de los más fáciles de aplicar porque muchos de nosotros leemos. Entonces, al leer, nos vamos a encontrar con muchas de esas cosas que acabo de mencionar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, siempre entrando en libertad, siempre saliendo libertad, la mente cuántica, en ese intercambio que tenemos ya grande, porque son muchos audios, y más que vienen en esa búsqueda personal, en la que nosotros nos hemos de elegir siempre. Cuidaros mucho, hasta mañana.